Somos la congregación La Gracia de Dios. En nuestra meditación de hoy, dudar. En Marcos capítulo 11, versículo 24, encontramos: Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Ayer compartíamos sobre la necesidad de orar. Hoy vamos a ver la promesa que tenemos cuando oramos. El versículo dice: todo lo que pidieres orando. Por lo tanto, podemos orar por la sanidad, la familia, transformación de vida, el trabajo, ideas de negocio, el área emocional, la economía personal o familiar, etc. Bendecidos, sabemos que Dios no miente, Dios es fiel, y es por eso que veremos la respuesta de nuestra oración. Preguntémonos, ¿cuáles son las peticiones en la oración del día de hoy? Solamente debemos creer. Jesús le dijo a Jairo: no temas, solamente cree. Jesús también le dijo a Marta: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? La duda es lo opuesto de creer, y cuando estamos orando no debemos dudar. Una de las principales razones del por qué dudamos es porque estamos viviendo en lo que se ve. Recordemos cuando Jesús le dijo a Pedro, en Mateo capítulo 14, versículo 29 al 31 dice: y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, y él dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro caminó sobre el agua y lo imposible estaba sucediendo. El versículo 30 inicia con pero. Hubo un pero. Pedro estaba caminando sobre el agua, pero vio el fuerte viento. Leamos el versículo 24 del mismo capítulo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Cuando Pedro descendió de la barca, había un fuerte viento, pero Pedro no lo vio, y descendiendo de la barca con la mirada en Jesús, comenzó a caminar, y lo sobrenatural sucedía. Pero cuando él quita la mirada de Jesús para ver su entorno, es en ese momento que Pedro dudó, debido a que no era normal lo que estaba sucediendo, y por eso comenzó a hundirse. Jesús le pregunta: ¿por qué dudaste? La palabra dice en 2 Corintios capítulo 5 versículo 7: vivimos por fe, no por vista. Bendecidos, cuando estemos orando, no debemos ver la circunstancia porque aparecerá la duda. Lo que tenemos que hacer es ver la palabra de Dios, es decir, sus promesas. Por ejemplo, hay una situación económica difícil porque no hay empleo o el resultado de los negocios es malo. Si oramos, olvidando lo que dice la palabra, vamos a dudar porque en las noticias vemos titulares como: el desempleo aumenta, están cerrando negocios, hay crisis económica. Lo que nos lleva a olvidar la palabra de Dios que dice, en Lucas capítulo 1 versículo 37 dice: porque para Dios no hay nada imposible. En Mateo capítulo 6 versículo del 26 al 33 encontramos: mirad las aves del cielo, no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y en el libro de Números capítulo 11 versículo 23 encontramos: y el Señor dijo a Moisés: ¿está limitado el poder del Señor? Ahora verás si mi palabra se te cumple o no. Debemos hacer nuestras peticiones con los ojos puestos en la palabra y sus promesas, porque Dios no miente. Y al finalizar la oración, recordemos, debemos tener en cuenta siempre este versículo:
Efesios capítulo 3, versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. En el ejemplo que planteamos sobre la situación económica difícil, Dios dará ideas para mejorar el negocio o da otros negocios. Aparece una nueva oportunidad. Lo que hay que tener en cuenta es que debemos creer. Recordemos, no temas, solamente creed. Familia de la Fe, todos los domingos nos congregamos en la sede, ubicada en la carrera novena número 373, Neiva. Invita familia y amigos. Gracias. Para finalizar, recuerda, en Proverbios capítulo 28, versículo 25 dice: mas el que confía en el Señor prosperará.